que ustedes y nosotros cada día hemos construido esta gran alternativa donde hablamos de crecimiento personal, donde podemos ser mejores todos los días, mejor ser humano todos los días. Y lo más bonito de todo es que podemos abrir nuestra mente para tener conciencia, vivir aquí y ahora. Son muchos los elementos que componen la vida y el camino de la felicidad. Uno de ellos es precisamente sentir emociones bonitas, gratas, porque eso es lo que generalmente se manifiesta en nuestra vida. Caro Bahamón está hoy con nosotros, nuestra gran amiga, coach y confidente. Caro, ¿cómo estás? Dianita, muy feliz de estar aquí, por supuesto, compartiendo con todos allá en sus casas esta información que es tan importante, que todo el mundo debería saber, todo el mundo debería manejar. Porque si no nos desarrollamos en esa dimensión emocional, si no aprendemos a sentir felicidad, gratitud, amor, pues entonces no vamos a meterle la gasolina que se necesita a la vida. Y necesitamos esa gasolina para construir nuestra propia realidad y así cambiar realmente todo el mundo. Caro, esas emociones que ya no las vamos a llamar malas, porque acuérdate que lo bueno y lo malo es una interpretación del mundo de cada persona, pero lo vamos a llamar emociones no gratas, emociones que no nos hacen sentir muy bien. Todas esas emociones provienen desde el miedo, porque cuando hablamos de miedo, hablamos de ira, de celos, envidia, frustración, ansiedad, una cantidad de sensaciones que nos paralizan. Todo eso es miedo. Entonces, el programa de hoy lo vamos a dedicar a cómo fluir en las emociones, cómo pasar desde el miedo al amor, que el amor es la emoción más alta, el amor es la herramienta más poderosa que existe en este universo y la que puede hacer que cualquier cosa pase. Entonces vamos a empezar por definir qué es el miedo. Me encanta que me hagas esta pregunta porque como no podemos definir una emoción por buena o mala, finalmente tenemos que darnos cuenta cuál es la utilidad de cada emoción. Y el miedo es útil, pero solamente en una circunstancia. O sea, el miedo existe para que los seres humanos la sintamos el miedo cuando nuestra vida está en riesgo, cuando estamos en peligro de muerte. En ese momento, el miedo es la sensación emocional que nos permite decir, ok, aquí tengo que cuidarme, tengo que salvaguardarme, porque definitivamente no puedo dar un paso adelante. Entonces, pongamos un ejemplo para que esto lo aterricemos. Esto además funciona neuronalmente, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, está en alta mar y se cae al mar, su cerebro se bloquea a través de los neurotransmisores que producen el miedo, lo que hace que no respire agua y no se ahogue. Entonces esto le da cierto tiempo para que se pueda ser rescatado y no muera. En ese momento, ese miedo que es producido por el cerebro a través de los neurotransmisores y que la persona lo siente en su dimensión emocional es el apropiado. Le da permiso, le da el tiempo para que la persona pueda ser rescatada en ese momento. Por ejemplo, si en algún momento vamos a ser robados y sentimos miedo, si vamos por la calle y alguien nos muestra un arma, sentimos miedo, ese miedo nos paraliza y hace que simplemente le entreguemos al ladrón lo que se tiene que llevar y salvaguardo ahí mi vida. Si yo no dejo entrar ese miedo, entonces puede que sea reactivo y puedo correr un riesgo grande para perder mi vida. Así que el miedo en esa circunstancia específicamente es necesario. Eso era lo que te iba a preguntar. Si el miedo es la misma cosa, porque unos reaccionan de una manera y otros de otra. Aquí lo que tenemos que hacer es diferenciación, porque hay un miedo real, que es el que acabamos de mencionar, ese miedo que hace que guardemos nuestra vida, que salvaguardemos nuestra vida, y el miedo que es irreal, que es cuando yo les digo a todos ustedes que nos metemos ideas locas en Virtualandia, que son más bien cucarachas en la cabeza. Entonces, cosas como, por ejemplo, es que no me van a aceptar, es que ¿qué van a pensar de mí? Ellos van a pensar que yo no soy capaz, no, yo soy demasiado inseguro. Estos diálogos internos hacen que nosotros construyamos un miedo que es irreal, está basado en ideas que no son reales. Ahí son ideas virtuales. Ahí solamente no es necesario. Ahí solamente estás utilizando la loca de la casa, como la imaginación, y me estoy inventando cosas que ni siquiera existen. Exacto. Y en ese estado a veces vivimos los seres humanos, inventando cosas, haciendo unas
películas, pero con unos guiones impresionantes. Lastimosamente, Dianita, porque nuestro sistema educativo, todo esto que estamos aprendiendo y todo a lo que se dedica tu diario, es finalmente un ejercicio de educación, pero es integral. Nosotros tenemos que educarnos también en nuestra dimensión emocional y no existen espacios en donde podamos hacerlo, aparte de todos los coaches y todos los ayudantes espirituales o emocionales que encuentran ustedes acá en este programa. Esto no se aprende en las universidades ni en los colegios. Escasamente aprendemos un poco en nuestras relaciones familiares primarias, nuestros padres y nuestros hermanos y las personas influyentes. Pero resulta que esas bases no son suficientes. Igual como vamos al colegio para aprender a escribir, para aprender a redactar, para aprender a sumar y restar y luego hacer ecuaciones diferenciales, en la universidad exactamente tenemos que hacer desde nuestra dimensión emocional. No nos podemos quedar con los mecanismos emocionales básicos de nuestra familia. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades para poder encauzar emociones, aprender a aceptar, aprender a controlar los pensamientos y dirigirlos, que eso es una cosa fundamental, porque recuerden que los pensamientos y las emociones son hermanitos siameses, están conectados. Si yo estoy sintiendo miedo, la loca de la casa está prendida viendo los peores escenarios. Si yo estoy sintiendo esperanza, tranquilidad, amor, compasión, mi mente va a estar abriendo unos escenarios más productivos, más positivos y más creativos también. Claro, lo que es cierto es que el miedo de una u otra manera nos paraliza, y si tenemos sueños y si tenemos cosas por hacer y si tenemos proyectos, pues llega esa loquita de la casa a hablarnos, o esa lora parlanchina a decirnos una cantidad de cosas que nos hace paralizar, parar y no seguir el camino que estamos buscando. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo podemos los seres humanos empezar a fluir en esa emoción? Porque el miedo finalmente es una emoción. Sí, claro, tenemos que aprender a desarrollar la dimensión emocional para poder encauzar ese miedo. El miedo es normal. Digamos que estamos inmersos en una cultura del miedo, esa cultura que no nos permite finalmente salir de ahí y ser creativos. Entonces tenemos que aprender a encauzarlo. Y aquí es donde se conectan muchas cosas de una manera muy interesante. ¿Cómo hago para eliminar no solamente el miedo, sino cualquier emoción de malestar, rabia, ira, frustración, fastidio, tristeza, que nos decepción? Sí, exacto. Lo que tengo que hacer es conectarme con mi cuerpo para conectarme con el presente y callar esa loca de la casa. Entonces, recuerden que el miedo que es necesario únicamente es cuando estoy en peligro de muerte. De resto, es pura carrera, imaginación, puro invento. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es, me conecto con mi cuerpo. Conectarme con mi cuerpo implica conectarme con mis sentidos. ¿Yo qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy sintiendo? Esto es real. Y con base en esa realidad, entonces yo puedo tomar decisiones, ¿ok? Me doy cuenta de que ni siquiera he entrado a la entrevista cuando ya estoy pensando que no me van a aceptar. Entonces, no, un momentico, espere, voy a borrar esta película que estoy teniendo aquí, la loca de la casa prendida, pum, le pongo off, la apago y digo, ¿dónde estoy? Estoy aquí en la sala de espera y todavía no ha sucedido nada, por lo tanto, ese miedo es completamente innecesario. No necesito el miedo. Soy lo suficientemente capaz, tengo la seguridad de mí mismo, la inteligencia para lo que no sé aprender, y entonces seguramente tendré los mejores resultados. Caro, los seres humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Esto es una cifra asombrosa, pero es real. La mente no se puede poner en blanco, eso es imposible. Yo antes lo decía, y yo creo que la mente se pone un segundo en blanco y ya, pero llegan una cantidad de pensamientos. Lo que sí podemos hacer es seleccionar cada uno de los pensamientos que tenemos. Pero esto es un proceso, es un ejercicio, hay que aprenderlo. Y como siempre les he puesto este ejemplo, así como voy al gimnasio para tonificar mis piernas, para tonificar mis brazos, pues también tengo que hacer ejercicios para poder seleccionar mis pensamientos. ¿Cómo empezar? Cuando pienso una cantidad de cosas, cuando esa loca me está diciendo una cantidad de basura y me está haciendo imaginar cosas que no existen. Lo primero que tendríamos que revisar acá es cuál es el sentido del pensamiento, o sea, ¿para qué pensamos? Y quiero responder esta pregunta sencilla para que usted después pueda elegir los pensamientos. Entonces, pensamos en dos sentidos. Uno, hacia el pasado. Es decir, nosotros usamos nuestros pensamientos para recordar.
Y cuando recordamos, lo hacemos específicamente para traer algo que se llaman recursos. Los recursos son nuevos estados emocionales. Recuerden que las emociones son como la gasolina. Entonces, cuando le metemos gasolina de muy buena calidad, el rendimiento de la maquinaria pues es excepcional, ¿ok? Además tiene más larga vida, ¿no? Entonces, yo recuerdo algo chévere, algo bueno de mi vida, tengo un recuerdo bonito, recuerdo, por ejemplo, cuando tuve un gran éxito o recuerdo un momento de mucha paz en la naturaleza. Allí mi pensamiento está direccionado hacia el pasado y yo traigo ese recurso. Ese recurso me va a servir, por ejemplo, si recuerdo cuando estuve de paseo frente al mar y estaba muy sereno y muy tranquilo y estoy sentado en ese momento en la sala de espera antes de entrar a hacer mi entrevista de trabajo, en ese momento viene la serenidad de ese pensamiento y se queda conmigo. Y ahí entonces puedo utilizarlo para poder tener una mejor entrevista de trabajo. La segunda parte es que yo utilizo mi pensamiento para construir el futuro a través de ser creativo. Pero entonces la gente piensa que ser creativo es escribir con colorcitos y tener muchos post-it, y no es eso. La creatividad es poder direccionar mi pensamiento hacia la construcción del futuro. Yo siempre digo que ese pensamiento es como una maqueta, porque somos arquitectos. Nosotros somos arquitectos de nuestra vida. El pensamiento es la maqueta y esa maqueta se vuelve finalmente mi manera de saber si lo que estoy construyendo está conectado realmente. Me sirve de guía para construir lo que quiero hacer. Si yo me la paso pensando todo el tiempo, me van a robar, va a ser difícil, la gente no me quiere, todos me critican, pues adivine cuál es el edificio que usted va a construir. La gente lo va a rechazar y muchas personas llaman esto la ley de la atracción, pero no solamente es la ley de la atracción, finalmente es que usted está dirigiendo su vida y con esa maqueta, con esos planos es lo que usted finalmente está construyendo. Claro, pero ¿sabes qué? A veces te dejas contaminar por lo que pasa a tu alrededor, cuando te sientas a escuchar noticias, cuando las ves, cuando te enteras de situaciones que pasan alrededor, porque es que pasan alrededor y te causan mucho dolor, entonces tú a veces empiezas a llenarte de pánico o empiezas a pensarlas porque las oíste, las viste. Así es. Ahí entonces, ¿cómo derrumbamos ese edificio o esa construcción para no crearlo? Sabes, me gusta mucho esta pregunta, ¿sabes? Porque esta mañana justo tuve una reunión de un equipo de liderazgo muy importante en el que estoy involucrada, haciendo un coaching organizacional para desarrollar habilidades de direccionamiento de personas. Y resulta que las personas me decían esto, pero es que al final hay gente que pelea, es que al final hay gente que no le gusta, hay gente quisquillosa. Entonces yo les decía a ellos, necesitamos entender que hay que eliminar la idea romántica de que todo va a estar perfectamente, porque eso no existe. ¿Ok? Sobre todo cuando hablamos de grupos humanos, siempre van a haber circunstancias incómodas y eso es lo perfecto. Aquí es donde hablamos de eso es lo que corresponde. Lo que tenemos que hacer es entender que nuestra actitud frente a la circunstancia, la decisión que yo tome frente a la circunstancia va a hacer completamente la diferencia. Si alguien viene de mal genio, me grita y me insulta, yo tengo miles de opciones. Una de esas es ser reactivo y simplemente contestarle con la misma fuerza sin pensarlo, engancharme, exactamente. Pero yo también puedo, desde mi centro, tomar la decisión de hacer algo diferente, entendiendo quién verdaderamente soy. Si yo soy una persona amorosa, compasiva, bondadosa, simplemente le voy a mirar los ojos, le voy a permitir que se desahogue como lo está haciendo y luego inteligentemente le puedo hacer preguntas que lo calmen, que lo tranquilicen. ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte en este momento? En ese instante completamente cambia la dinámica de la circunstancia. ¿Pero por qué? Específicamente porque yo puedo entender que soy el dueño de ese momento, de esa realidad y puedo verdaderamente influenciar para que todo a mi alrededor se transforme. Caro, hay algo muy poderoso, nunca te enganches con la mirada de una persona que esté ofuscada o esté brava. No lo enfrentes porque tú lo miras a los ojos y a la otra persona le da más rabia, entonces es como prender el fuego. Entonces más bien baja la mirada, respira y empieza a utilizar esas herramientas que son realmente poderosas. Recuerda que el lenguaje no verbal es la manifestación de la emocionalidad.
¿ok? Entonces, si tú tienes una mirada desafiante porque tienes rabia y frustración, pues entonces va a llegar un momento en donde la otra persona que no tiene un nivel de conciencia como el que tú tienes, porque ves este tipo de programas y te acercas a este tipo de información, pues entonces va simplemente a ser reactivo y va a chocar. Mira que al final todo esto se trata específicamente de subir los estándares. Subir los estándares. Cuando tú eres una persona congruente, amorosa, compasiva, te llenas de inteligencia y sabiduría, eso hace que las demás personas cuando están alrededor tuyo también suban sus estándares y se vuelvan mejores seres humanos. Y ahí es donde entramos a hablar de verdaderamente el cambio del planeta. Cuando yo cambio, suben los estándares de los seres humanos alrededor mío y me dan la oportunidad también de que ellos esparzan también esa semilla alrededor. Así como cuando caminamos, damos un paso a la vez, así es la felicidad. La felicidad no es un lugar al que llegamos, es una forma de caminar. Los ángeles me han enseñado que ser feliz es una actitud que se vive diariamente. Nos enseñan a posponer la felicidad. ¿Qué es posponer la felicidad? Es tener pensamientos que nos dicen cuando tenga algo, cuando cambie de trabajo, cuando tenga una casa, cuándo voy a ser feliz. Y resulta que es al revés. Las personas felices atraen más cosas para ser felices. Por lo tanto, es muy importante que decidamos ser felices con lo que hay en nuestra vida hoy, para que cada paso que demos esté en el camino de la felicidad. La invitación de los ángeles es preguntarse, ¿qué tengo que hacer hoy para ser feliz? ¿Para disfrutar mi trabajo? ¿Para darle sentido a lo que estoy viviendo? Empiecen por agradecer y propónganse ser felices hoy con lo que hay en su vida, valga la redundancia, hoy. ¿Sabes? Una de las cosas que más me gustaría enfatizar en esta conversación es que el sistema, la cultura, está inmersa en esas emociones de malestar. Entonces tú prendes el televisor y todo el tiempo te están metiendo miedo, angustia, afán, desesperanza, y todo esto quiero recordarles que no es real. Simplemente apague esa información, cámbialo, ponga el diario de Diana y escuche otro tipo de información, de tal manera que sus estándares puedan subir, sus estados emocionales se mejoren, sienta emocionalidad de bienestar y usted se va a dar cuenta de todo lo que puede mejorar su vida únicamente con eso. No permita que las cosas que están afuera, que al final no hacen parte de su realidad, y se involucren solamente porque se les llena la cabeza de cucarachas. Caro, cuando te vas a acostar y pones una película de guerra donde están matando gente, te quedas dormido, al otro día te levantas y es muy posible que sueñes cosas violentas. ¿Sabes? Mi recomendación es leer en las noches. Te invito a que leas los libros de desarrollo personal y de espiritualidad. Te puedo recomendar específicamente el libro que estamos sacando en Bahamun, Vida Excepcional, de pasos para cumplir los sueños, porque eso hace que tu cerebro entre en un sistema de vibración, de entendimiento y de aprendizaje, de tal manera que es como que es automático. Entonces tú lees la información y tu cerebro se queda toda la noche repasando la información, incorporándola, sacando conclusiones, es decir, poniéndola finalmente en tu vida. Entonces mi recomendación es leer de cosas que tengan un nivel elevado. ¿Sí? No te metas a leer libros de historia, no importa si te gusta la historia, pero no para dormir. Ya sea por la mañana o por la tarde. Exactamente, sí, en otro momento, pero por la noche para dormir, te invito a que pongas esos libros extraordinarios que hacen que tu vida sea mejor, que te enseñan otro tipo de cosas que permiten que tus estándares de vida se mejoren. Herramientas poderosas para fluir las emociones, para pasar desde el miedo al amor, que es la más poderosa de todas. Muchas gracias por compartir con nosotros, Caro. Un abrazo gigante para ti. Dianita, y para cerrar solamente quiero recordarles la ley universal. Si tú quieres subirte en amor todo el tiempo, en esa fluidez, recuerda, haz a los otros lo que quieres que hagan contigo y no hagas a los otros lo que no quieres que hagan contigo. Eso es lo que te permite conectar, ser uno con los demás y vibrar finalmente en amor. Es lo más sabio. Cuando lo entiendes, todo empieza a cambiar.